¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que el capitalismo en su fase neoliberal esté cuestionado como nunca y que Estados Unidos sea el epicentro de la pandemia nos está diciendo algo importante. Uno no puede imaginar qué ocurrirá a la salida de toda esta dolorosa historia trágica para la humanidad, pero sí piensa que habrá que revisar las cuentas, los hechos, los personajes y el comportamiento ciudadano también, para ver si por lo menos tenemos un poco más de puntería en ciertas elecciones que hacemos. Mire lo que ocurrió en Estados Unidos. Pasaron el 1.000.000 de contagiados y 57.000 muertos. Las cifras son verdaderamente escandalosas para un país que uno imagina podría tenerlo todo para ser el que mejor auxilia a su gente, y no ha podido. 57.000 muertes. Bueno, se parece en la conducción de Trump a lo que ocurre con Bolsonaro. Recién Agustina Rivas, charlando con Pablo Dugan, contaba que murieron 474 personas en un día. Uno puede decir que Brasil tiene 5 veces la población de la Argentina, y murieron, con relación a los que murieron ayer en la Argentina, 100 veces más. Y el hombre sigue jugando con un estilo absolutamente estúpido a que la situación está bien, no respeta la vida, que es lo que estamos intentando hacer claramente en la Argentina. Mire, lo que ha conseguido Trump en Nueva York, fíjese el grado también de idiotez de algunos de sus seguidores, porque se triplicó el número de intoxicaciones en Nueva York tras la sugerencia de Trump de usar inyecciones de desinfectante contra el COVID-19. ¿Se acuerda cuando Trump le decía a la asesora esto? Es interesante recordarlo. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. La asesora no podía creer lo que estaba oyendo. El rostro de ella es muy expresivo porque además posiblemente se veía venir algo como lo que sucedió en estas 24 horas en Nueva York. Se triplicaron los casos de intoxicación por quienes le siguieron los pasos a Trump. Bueno, si se puede ser votante de Trump, es natural que se proceda de esta manera. En Netflix hay un capítulo de algo que se llama Dirty Money, que quiere decir dinero sucio. El primer capítulo está dedicado a Trump. Cuando usted vea eso, y lo invito a que lo haga, porque es importante, necesitamos información en este mundo, usted no podrá creer que haya una persona, que sea capaz de votarlo a Trump para presidente de los Estados Unidos. Entonces la decepción no es Trump, no es Bolsonaro, no son ciertos personajes que llegan a gobernar los países, sino los ciudadanos, que han perdido por completo la visión que suponen tener de una moral y de una ética que se corresponde con un sueño mejor para la humanidad. Y no es así, evidentemente, porque no puede ser que este personaje sea el presidente de los Estados Unidos y Jair Bolsonaro el de Brasil. Pedro Brigger ha tuiteado hoy algo interesante de lo que está ocurriendo con Estados Unidos. En un rato lo vamos a tener con Gustavo Silvestre para ampliar esto. Las comparaciones son odiosas, dice Pedro, pero sirven para pensar. En Vietnam murieron 58.200 soldados de Estados Unidos en más de 10 años de guerra. El COVID-19 en 2 meses ya se cobra otro Vietnam. Y Trump como si nada, y la sociedad como si nada. ¿Será porque no ven los cadáveres en las calles? Eso que sí vieron, por ejemplo, en Italia, hace poco, en Bérgamo, cuando los camiones del ejército se llevaban los cadáveres. Se llevaban los cadáveres de trabajadores a los que los mandaron a las fábricas, quienes también tienen muchos intereses acá, como Roca, y su hermano es el presidente de la UIA, para que usted me entienda, de allí de la zona de Lombardía. Mire lo que ahora está sucediendo cuando nuevamente están hablando de intentar reabrir la economía por todo lo alto. Deplorable situación. Pero atención nosotros, porque se supo hoy, la gente de Minuto 1
lo ha contado hace un par de horas, que se sabe que en la Villa 31 han sido confirmados 13 casos. Eran 2 ayer, hoy ya hablamos de 13 casos. Hay que tener cuidado y por eso mantenernos tranquilos y pacientes con esta cuarentena a la que nos imponen las circunstancias y no hay más remedio que sobrellevarlo. Y mientras tanto hay que afrontar esa pandemia y buscar los resortes económicos que puedan ayudar en la situación. Vea esto, ya se está preparando la convocatoria para que se trate el impuesto a los que tienen más dinero, el impuesto a las grandes fortunas. Esto ya es decidido prácticamente. Diputados trató en comisión el protocolo para avanzar en las sesiones virtuales. Es decir, que se viene algo realmente muy, pero muy importante. Hizo muy bien Cristina Fernández de Kirchner en preguntarle a la Corte qué iba a suceder, porque se pensó, vamos a votar una ley muy importante virtualmente y alguien va a querer decir que es inconstitucional, que la Corte prevea la situación. Ahora hay vía libre. ¿Y por qué lo hizo? Porque son capaces de cualquier cosa. Con esta reunión, como la quieren hacer de una manera presencial, ir al Congreso, están cometiendo uno de los ridículos que a veces caracterizan a la gente del PRO. Vean esta gente, estas fotografías, ahí está Negri, que realmente tiene alma de trabajador de circo, porque no puede ser que tenga tales comportamientos de los cuales nosotros les hemos mostrado muchísimo. Es la travesía por la democracia. El viaje de los diputados de Cambiemos para sesionar en cuarentena. Mire, hasta Lustó los ha criticado por este circo que intentaron armar. Es imprescindible que el Congreso sesione. A mí no me gusta el circo que se arma en torno al funcionamiento del Congreso. A mí no me simpatiza la travesía por la democracia. Porque me parece que en lugar de sentarnos a resolver un problema y darle tranquilidad a la gente, que somos maduros, armamos un circo. Un circo, y lo hace la propia gente de Cambiemos. Cae permanentemente en algo que no tiene ni pies ni cabeza. Lo hacen porque aquello de vamos a hacer una gran oposición que decía Macri es una gran mentira. Pésimo todo lo que hacen contra lo que era la jubilación de privilegio, que se fueron bochornosamente y ahora no queriendo reunirse porque tienen que decir que no quieren el impuesto a las grandes fortunas. ¿Y quién puede estar satisfecho con semejante comportamiento cuando tratan de defender las fortunas de quienes tienen miles de millones de dólares en algunos casos? Es algo muy, pero muy alocado. Dentro de esto, vale la pena reflejar lo que una diputada del PRO es capaz de decir. Se llama Felicitas y el apellido tiene que ver con una historia de patria, tradición y familia, Bécar Varela, en la Argentina. Mire lo que esta mujer dice en tiempos del coronavirus. A la Argentina, el coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, el Estado compra esas empresas a precio muy barato y si no te la pueden comprar, te la sacan. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. No es joda. Llegó a diputada esta mujer, bueno, impulsada por una historia familiar, posiblemente. ¿Cómo se puede decir algo así? ¿Qué cree que hay del otro lado quienes la escuchan? ¿Pensará que efectivamente es convincente? Y si lo es, la gente que le cree estos argumentos que son disparatados, estará peor, evidentemente, que la diputada. Mire lo que dice sobre la pobreza. A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y solo terminar en bloque negociando y depender en el Cuba y Venezuela. Nosotros ya vimos Cuba, lo que significaba vivir en ese contexto. Los únicos ricos son los del gobierno, asociados con 5 empresarios que transan a la corrupción. Bueno, ese es el modelo que vamos. Delirio, pero también es un delirio peligroso porque se animan a decirlo. Se vienen en auto, hasta una diputada tuvo un accidente, del que esperamos se reponga pronto,
porque empezaron a venir de los lugares más lejanos en automóvil, con los barbijos, sacándose fotos, porque estaban en una travesía. Y esta muchacha dice lo que usted acaba de escuchar. Y uno dice, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál es el grado de trabajo que ha habido en la gente que los ha votado alguna vez para que esto pueda resultarles aceptable? ¿Y cuál es el grado de peligrosidad que pueden tener? ¿De qué no serían capaces después que salga la ley, si efectivamente se vota, del impuesto a las grandes fortunas? ¿Cómo que no van a ir por el lado de la inconstitucionalidad? Ahora, después de lo que dijo la Corte, se les va a hacer mucho más difícil. Por eso fue inteligente preguntarle a la Corte que jugase su opinión. No, el Senado tiene derecho a reunirse como le parezca, a arbitrar los medios de comportamiento. Bueno, esto es más que valioso, a cuenta de lo que puede suceder. Esta gente es sencillamente capaz de cualquier cosa. Contra el impuesto todo, recuerde lo que Prat Gai ha dicho para defender la fortuna Fortabat. Creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos en estos momentos, ¿no? Con la caída dramática de la actividad económica, el Consejo y lo que hacen todos es tratar de proteger a los que están empleados y proteger también a los que dan empleo, ¿no? Claro. Nosotros pareciera ser que queremos ir a contramano. A contramano del mundo, supuestamente estaríamos, porque él pensará que nadie sabe lo que pasa en otros lugares. La doctora Julia Estrada del CEPA nos preparó una serie de tweets y de mapas con el que vamos a comprobar varias cosas. Primero, a saber que en América Latina, en América del Sur y en Europa hay varios países que están con el mismo tipo de impuestos, que dicen los y las tributaristas brasileñas. Es una carta abierta, piden en una de ellas una tasa progresiva para patrimonio de más de 20 millones de reales, etcétera. Vayamos a otro país. Hagámoslo rápidamente porque todo lo que quiero darle son los elementos. En Perú, la Fuerza de Nuevo Perú, que lidera la legisladora Verónica Mendoza, importante. Allí, en Perú, hay 6 grandes empresarios en el ranking internacional de los más ricos del mundo y quieren ponerle un impuesto. Veamos Bolivia. En Bolivia también se está trabajando. En los últimos días, el ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, propuso crear un fondo solidario para la salud aplicando un impuesto a las grandes fortunas. Miente, además, Prat Gai. Le falta verdad en lo que está diciendo. Sigamos, porque esto es Chile ahora. Chile. También están hablando de crear un impuesto a la riqueza dirigido al 1% más rico del país. Entonces no estamos a contramano. Y alguien podrá decir, bueno, se referiría a América del Sur, que somos de alguna manera parecidos, qué sé yo. No, también Europa. Mire esto. A Ecuador antes, bueno, vayamos a Ecuador para completar la lista de los países de América del Sur. ¿Qué proponen en Ecuador? Cobrar las deudas que existen con el Servicio de Rentas Internas. ¿Se da cuenta? Muchos son los países que están detrás de lo que la Argentina quiere votar lo antes posible. Vayamos a Europa. Vayamos a Europa con este mapa notable que nos proporciona la gente del CEPA. Mire usted, el Reino Unido, Polonia, Rusia, Suiza, Francia, Italia e España. Ahí están los colores de los países que están procurando también ir con un impuesto a la riqueza. Y hoy pasó algo curioso en el canal de La Nación. Hacían una entrevista con una mujer argentina que vive en Noruega. La Nación es el ogro mayor antiestatal que se pueda uno imaginar en la Argentina y compite con los peores ogros antiestatales del mundo. Mire lo que le respondía esta argentina en una nota que se le estaba realizando en el canal que ya saben ustedes cómo fue conseguido por La Nación. Bueno, el sistema de salud pública acá es pública, está a base, nosotros tenemos las escuelas, la medicina, todo el sistema de educación es gratuito, por lo cual tenemos acceso a todo es estatal. Así que también está la opción de poder irse por ejemplo, a tomar la medicina privada, pero en general todo es estatal y tenés acceso a todo. ¿Ha observado usted cuánto se habla de Noruega, de Dinamarca? Esos países parecen afuera del mundo. Son presentados como países de comportamiento ideal en lo económico, en el servicio que prestan a su gente. Lo hacen así. Lo hacen con un Estado fuerte, con un Estado muy presente. ¿Y qué pasa en el mundo de los impuestos? Allá no tienen la brutal presión de la Argentina, que está en el puesto como número 40 de presión fiscal en el mundo. ¿Qué fue lo que dijo?
Tina, ¿pagan muchos impuestos ustedes? Sí, pagamos impuestos y además depende del ingreso que uno tiene, ¿no? Es de acuerdo a eso. Hay sueldos mínimos y hay sueldos que superan lo que acá le dicen las 6G, que son las 600.000 coronas, que a partir de eso es más bien en el sector privado. Cuando uno supera esas 6G, que le dicen acá, puedes tener, por ejemplo, una deducción de más o menos 35 al 50% de tu sueldo. Y claro. Bueno, y a partir de eso, a medida que vos vas subiendo tu sueldo, también la deducción es más amplia, ¿no? En este periodo de la pandemia, una de las cuestiones que nosotros, por las que estamos muy agradecidos, es el fondo soberano. Este fondo soberano ayuda a muchas cosas, y en este caso, en esta pandemia, el Fondo Soberano ha ayudado a que el Banco Central pueda tomar bonos para poder ayudar al sector empresarial y a la para que no se vaya la economía para abajo, ¿no? Es bueno aprender, son buenos testimonios que intentan ayudarnos a pensar, porque es bueno cotejar las realidades de los países siempre mencionados como casi ideales con lo que se está intentando hacer ahora en la Argentina. Todo lo que hay es una lucha por proteger siempre a los más ricos. Bueno, quedará en la historia esta etapa por la pandemia, pero también porque hubo una vez en que hicieron un caceroleo por Roca, es decir, en la defensa de un hombre que en Italia arrojó a la muerte con sus empresas a miles de personas, haciéndolas trabajar en toda la Lombardía donde más gente murió. Porque ellos siempre se salvan, los ricos siempre sacan el dinero. Antes del corralito, una de las cosas más feas hechas por Cavallo, Sturzenegger, toda la gente que estaba allí, es que le avisaron. El dinero que salió durante los meses de octubre y noviembre de la gente rica de la Argentina debería ser considerado uno de los delitos más graves económicos que uno haya visto en su vida. Porque les avisaron, le pasaron el dato porque son del palo, porque pertenecen a esa élite. Y todos los ricos se salvaron y la clase media fue la que quedó adentro, pedaleando en el aire con todo lo que ocurrió en el corralito. ¿Quién jugaba en esa época? Bueno, Prat Guy, diciendo cosas como estas. Y solucionar los problemas lamentablemente va a implicar una solución que no es perfecta, porque no hay la plata que la gente depositó en los bancos para devolverla a todos. Y porque en un sistema financiero, si van todos al mismo tiempo a retirar la plata, no hay para todos. Y esto es algo que hay que explicar antes de empezar a resolver el problema, ¿sí? Entonces la gente tiene que entender que por más Nito Sartazas y por más Perico Pérez y por más marchas y contramarchas, lo que estaba en los bancos ya no está más. Entonces no va a haber para darle... ¿Dónde está? ¿Alguien le tiene la no va a haber, ¿Dónde está? No va a haber para darle a todos lo que en su momento había. Pero ¿sí? Hay una respuesta de saber dónde está esa plata, para que la gente se quede tranquila. Sí, me voltearon, pero la plata está en algún lado. Si vamos a hablar de este tema, dediquemos los próximos 10 minutos de programa a este tema. Si vamos a hablar de cómo se soluciona... No, pero salió el tema porque venía Perico Pérez, no es porque uno estaba planeando este tema, pero vino la pregunta de ahí y como vos decís que esto lo solucionamos, hay que mirar para adelante, pero mucha gente quedó en el suelo por mirar para adelante. ¿Cómo solucionar el problema a la gente? Ya sé, no se le va a volver la plata, pero me parece que devolverle la plata a la gente es un camino o no, o darle una solución, lo que sea, pero algo lo tiene que solucionar el gobierno. Pero vos dijiste, esto hay que mirar para adelante, miremos para adelante, pero ¿qué hacemos con toda esa gente que está reclamando? Esto es lo que quiero decir. Lo que hay que hacer, y vuelvo por tercera vez, lo que hay que hacer con la gente que está reclamando es, primero, explicarle por qué la plata no está donde ellos creen que está. Es gracioso, pero al mismo tiempo demostrativo de cómo son. La plata no está en los bancos, por más marchas que hagan, no está. ¿Y dónde está? Y no se sabe dónde está, no. Habrá que explicarles. ¿Qué van a explicar? Usted sabe lo que ocurrió. Todos estos personajes estaban detrás de esta tan dolorosa historia. Ahora vamos a hablar de los medios, que son aquellos que están blindando todo este tipo de comportamientos porque son parte de esa élite muy interesada y corrupta. Pero antes, reflexionemos sobre el poder real, con algo que dijo Alberto Fernández caminando con Romina Calderaro, querida colega, por Olivos, en una nota interesante hasta visualmente. Hay un poder real que cada vez es más débil, porque está evidenciado en el valor de sus empresas, en el valor de los bancos, está evidenciado. Es un poder que existe, es un poder fáctico, que está acompañado por grandes medios. Eso ocurre en la Argentina y en el mundo, pero el poder de la Argentina está en la gente.
Eso también hay que grabárselo, porque si no el peronismo nunca hubiera existido. El verdadero poder está en la gente, está en el ciudadano común. Y lo que yo intento es que todos entendamos que tenemos por delante un desafío muy grande, donde ahora también está la posibilidad de construir otra sociedad. Y que ese desafío lo tenemos que asumir en conjunto. Yo sé que la política es contradicción de intereses, y sé muy bien qué intereses represento yo. Y sé muy bien contra qué intereses me choco. Pero lo que busco es que la gente me acompañe para defender los intereses que queremos defender, que son los intereses de la mayoría de los argentinos. Y esos intereses necesitan ahora del impuesto a las grandes fortunas. Para solucionar todos los problemas, no. Para encontrar algún alivio en medio de una situación que ciertamente es terrible. Pero mire, hablando de los medios, de ese poder que tienen, gravísima amenaza a la paz social. Esto lo escribió Morales Solá en una etapa de delirio que uno ya no puede creer que le suceda, contra Graciana Peñafort. No le perdonan a Graciana lo que después vamos a ver, porque Graciana dijo aquello de con sangre, pero totalmente en forma metafórica. El primero que lo entiende y que lo sabe es Morales Solá, o con razones, porque estaban pasando cosas. Le pedimos a Graciana una vez más, lo ha explicado varias veces. Vamos a decirle a la gente qué era lo que quería decir esa frase, que Morales Solá aprovechó para convertirla en su editorial del domingo, para mostrar a Graciana Peñafort al frente, poco menos, de ejércitos que salían a tomar el poder justo ahora que hay un gobierno que seguramente provoca la simpatía de Graciana Peñafort. Era una metáfora, pero ellos juegan con estas cosas, porque siempre quieren mostrar a los otros, violentos, lo que ellos son. Se han llevado todo por delante, la democracia, la república, todo lo que pueda proteger a la gente a través del Estado. Y sin embargo juegan a que son los otros, los malos, los perversos. Escuchémosla a Graciana Peñafort. Yo estaba hablando de control de constitucionalidad. Contraponía, por un lado, las razones, es decir, la intervención judicial, y por otro lado, la sangre, en términos de que la sangre representaba, y lo había dicho antes, la cantidad de vidas que estaban en juego. Contraponía razones y sangre en términos de solución institucional, que la Corte respondiese el pedido como efectivamente hizo, y por otro lado las consecuencias realmente terribles de que la Corte no respondiera al pedido. Desdibujaron en el sentido y trataron de darle un sentido amenazante que, por cierto, no tenía el tuit. Graciana Peñafort también atacada por Clarín el fin de semana, y lo va a ver muchísimas veces, porque ahora la van a seguir el resto de su vida. Ya la describieron como una enemiga. Y ella tendrá que acostumbrarse a abrir el diario y encontrar cualquier disparate sobre su vida. ¿De qué hablan los que hablan por Cristina? Es una nota de las que salieron en los medios de Clarín. Graciana Peñafort predice sangre o razones. Adriana Puigros sabe dónde nació el virus. Y para Daniel Goyán la URSS sigue existiendo. Bueno, era una nota fundamentalmente contra Peñafort. Como en los 70 usó nada menos que la palabra sangre para apretar a la Corte, porque la Corte dudaba en darle el gusto a Cristina de aprobar en sesión virtual su impuesto a los ricos. Bueno, ponen el tuit de Graciana y después dice, ¿qué tiene que hacer la palabra sangre en una cuestión de derecho? Bueno, estamos en tiempo en que se paga con muerte, ya no solamente con sangre, todo lo que ocurre en la República Argentina. Pero ¿qué es lo que esta gente no le perdona a Graciana Peñafort? La derrota histórica, que cuando se discutió la ley de medios, derrota en los argumentos, derrota ante la justicia, si se quiere la justicia de Dios, más que nada. Por supuesto que como tienen tanto poder, el gran poder que recién mencionaba Alberto Fernández, lo que ocurrió después fue a placer para ellos. Pero aquel día, cuando argumento contra argumento, Graciana Peñafort les dio aquella histórica paliza, nunca más estuvieron en condiciones de perdonarla. Respecto a la participación de mercado del Grupo Clarín que va a exponer el AFCA, hay que entender algo. El Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene, genera barrera a la entrada de competidores, tiene la posición dominante, por lo tanto marca precio y condiciones de competencia, y por otro lado ha llevado adelante prácticas predatorias y excluyentes. Tanto es así que su conformación de licencias ha incluido la compra de competidores no para explotarlos sino para cerrarlo. Esto ha generado que su posición dominante a nivel nacional
esté acompañada de posiciones monopólicas en lo local. Joven, tan decente y al mismo tiempo tan simpática para decir aquellas verdades tremendas que conmovieron a los integrantes de la Corte Suprema. Fíjense ustedes. Bueno, ahí está la persecución, por cualquier cosa que diga. Tengan razón mínima o ninguna, no les importa. Es hablar de Graciana, es hablar contra, si se quiere, siempre pensando en Cristina Fernández de Kirchner. También de eso se trata. Son muy crueles, son muy insistentes con la maldad, son el diablo mismo. Y se animan y ya no tienen cómo retornar. Cuando cerraron el periodismo decente, tiraron la llave. Ya no saben dónde está, no tienen retorno, no pueden volver. Pero hablemos de cosas gratas que suceden. Vamos a comparar Estados Unidos con la Argentina en la defensa del trabajo. Mire este título sobre lo que sucede en los Estados Unidos, que tiene que hacernos reflexionar además sobre lo que es el trabajo en la Argentina y lo que es en otros lugares. La defensa que aquí tiene el trabajador, y usted sabe cuál es la historia. El desempleo amenaza con convertirse en una nueva pandemia en Estados Unidos. 26 millones de personas quedaron sin trabajo. Y aquí, mientras tanto, se produjo un acuerdo entre la CGT y la UIA. Esta vez, dado ese marco que presenta la pandemia y la situación de arrastre que se viene de los tiempos del macrismo, es comprensible que den este paso. Confirman suspensiones con sueldo reducido en 25%. Por supuesto que esto no es obligatorio, es un marco, como me explicaba hace un ratito Mariano Martín, muy interesante para que ahora en la discusión con los gremios tengan por lo menos esto. No es una obligación, pero es una posibilidad para ayudar también. Ayudar también un poquito a las empresas, que los trabajadores no lo pierdan todo y el esfuerzo brutal que está haciendo el gobierno. Mire lo que ha hecho el gobierno en la Argentina y piense en los 26 millones de personas que se quedaron sin trabajo en los Estados Unidos, mientras aquí se sigue luchando a brazo partido para que muy pocos, en definitiva, y porque no hay más remedio, terminen perdiendo su trabajo. Esta es la tarea que tiene que hacer un gobierno, cuando no es un hombre el que preside, amante expreso como Donald Trump de la ley del mercado, esa que se puede llevar cualquier cosa por delante. 26 millones de personas que se quedan sin trabajo. Recuerde aquel DNU de lo que era el salario integral, no se podía reducir el salario. Ahora se hace un acuerdo porque no se puede resistir por algunos lo que está sucediendo. Después vino lo que no había despidos hasta mayo y se está cumpliendo. Ya hubo un juicio hoy que ahora sería largo de explicarle al respecto, porque el trabajador ha tenido esa defensa. Es decir, se están haciendo las cosas para defender al trabajador. Y yo quiero recordarle que hoy amanecíamos con una noticia que era muy buena hace 4 años. La gente de Debate Mendoza nos lo recordó. Hace 4 años salía la media sanción de la ley antidespido. ¿Se acuerda de esto? En el Congreso, por supuesto, allí estaba la gente del propio gobierno diciendo que no se iban a abstener. Y después, quédense con Macri entonces, pero pónganlo, ahí está Negri. Ahí está Negri cuando se votaba, siempre con esa cosa de dignidad, imitando bochornosamente al doctor Raúl Alfonsín. A mí me da como vergüenza ajena. Y ahí está la votación. 145, abstenciones 90, que tenían que ver con el gobierno, y 3 votos negativos. Eso sucedía hace 4 años. Pocos días después se hizo ley en diputados, porque había empezado en el Senado, y al otro día Mauricio Macri se presentó y dijo esto. En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos. Bueno, muchas veces usted se ha preguntado qué sucedería en este tiempo si estuviera Macri al frente. En realidad, uno se lo pregunta conociendo la respuesta, para tomarse la cabeza, para pensar menos mal, para decir qué suerte que pudimos salir de esa pandemia neoliberal que le hizo tanto daño al trabajador, al jubilado, al estudiante, al científico. No dejaron títere con cabeza, para darle todo, absolutamente todo. También en estos días se están cumpliendo. La CTA hacía una demostración, mañana lo vamos a recordar, porque le habían dado 16.000 millones de dólares de movida, tomadas de la gente que menos tiene para dársela a los más ricos. Entonces la respuesta es muy clara. En este mundo convulsionado,
febril, en el que uno no sabe exactamente dónde está parado y qué es lo que viene. Por lo menos saber que tenemos protección, que están pensando por nosotros, que no están haciendo demagogia con decir abramos toda la economía porque si no nos vamos a morir de hambre, sino que están cuidando nuestra salud. Pero no están descuidando absolutamente nada de la vida del trabajador y de lo que hay que ofrecerle también a las empresas para que puedan continuar. Me parece que es una reflexión atinada. Si usted vio mucho material, como 30 en este tramo, es porque Julián Capazo y Anabela Sánchez son capaces de auspiciar lo que después, con la guía de Leandro Gabriele y Juan Manuel García, podemos llevar adelante. En un ratito viene Gustavo Silvestre, pero ahora mismo Pablo Dugan para ir cerrando este tramo del diario en C5N. Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo. Así es, y con algo imperdible de verdad. Una visita, una cobertura.